Mi hermano gemelo apareció en la puerta de mi casa cubierto de moratones. Los hermanos de su mujer lo habían estado usando de saco de boxeo durante un año, así que intercambiamos lugares y me encargué de que nunca lo olvidaran. Vale, Reddit. Mi hermano gemelo idéntico se presentó en mi apartamento el año pasado con el aspecto de haber pasado por una zona de guerra. Resulta que los hermanos de su esposa lo habían estado utilizando como punching bag durante más de 12 meses. Me pidió que cambiáramos de lugar para que él pudiera escapar y sanar. Acepté y pasé 7 semanas viviendo su pesadilla mientras lo documentaba todo. Luego invité a esos tipos a cenar y vi cómo su mundo se derrumbaba. Así fue como ocurrió. Me llamo Nathan, tengo 32 años. Soy hombre y trabajo como ingeniero civil en una empresa constructora en Seattle. Tengo una carrera decente, un condominio propio, conduzco una camioneta fiable y llevo una vida bastante sencilla. Mi hermano gemelo Ethan y yo somos idénticos. Misma altura, mismo físico, mismos rasgos faciales, hasta la pequeña cicatriz encima de la ceja izquierda que nos quedó de un accidente en bicicleta cuando éramos niños. De adolescentes nos divertíamos mucho cambiando de clase en el instituto o haciéndose pasar el uno por el otro en las reuniones familiares. Nuestros padres nos distinguían perfectamente, pero casi nadie más podía hacerlo si no nos conocía muy bien. Seguimos siendo muy cercanos durante la universidad y ya de adultos, aunque nuestros caminos profesionales fueron distintos. Ethan se dedicó al marketing. Conoció a su mujer, Kristen, en un evento de la empresa hace unos 5 años. Se casaron tras un romance relámpago y tuvieron una hija, Sophie, que acaba de cumplir 4 años. Yo fui su padrino de boda y lo vi radiante de felicidad mientras pronunciaba sus votos. Parecía realmente feliz con su vida. Buen trabajo, familia preciosa, casa bonita en las afueras. Por eso no estaba preparado en absoluto para lo que pasó aquella tarde de martes de marzo. Estaba sentado a la mesa de la cocina, a mitad de revisar los planos de un proyecto comercial, cuando oí unos golpes en la puerta. No era el toque firme de un amigo que pasa a saludar ni el rápido de un repartidor. Era un golpe tímido, casi pidiendo disculpas, como si quien estuviera al otro lado no estuviera seguro de merecer estar allí. Recuerdo que dejé la taza de café y fui hacia la puerta con una vaga sensación de inquietud instalándose ya en el pecho. Cuando abrí, al principio no reconocí a la persona que tenía delante. No porque se viera distinto a mí, somos gemelos idénticos, espejos el uno del otro en casi todo lo físico, sino porque parecía disminuido, como si alguien hubiera cogido a mi hermano seguro y exitoso y lo hubiera vaciado por dentro. Tenía los hombros caídos, la cabeza baja. Cuando por fin levantó la mirada, vi los moratones. No eran de los que te salen por tropezar con un mueble o chocar con la puerta de un armario. Eran deliberados, metódicos. Un morado oscuro le cubría el pómulo izquierdo, con los bordes difuminándose en un amarillo verdoso enfermizo. El labio inferior estaba partido, con costras de sangre seca que no se había limpiado bien. Cuando cambió el peso de pie, noté que se encogía de dolor y se sujetaba las costillas como si pudieran romperse si se movía demasiado rápido. Los nudillos estaban en carne viva, con la piel raspada en algunos sitios. En sus ojos había una mirada atormentada que nunca le había visto, ni siquiera cuando éramos niños y las cosas fueron realmente duras tras la muerte de mamá. Esto era distinto. Era la mirada de alguien que había sido sistemáticamente destruido durante mucho tiempo. Retrocedí sin pensar y abrí del todo la puerta. Ethan entró en el apartamento como un fantasma que ya no pertenecía a esa vida. Cerré la puerta, eché el cerrojo y me giré hacia él. Se quedó en medio del salón, con los brazos rodeándose el cuerpo, mirando al suelo. El silencio se alargó, pesado y asfixiante, hasta que por fin logré pronunciar su nombre. Se estremeció al oírlo. Esa pequeña reacción, tan distinta del hermano seguro y carismático que había conocido toda la vida, me atravesó con un escalofrío de miedo. ¿Qué ha pasado? Mi voz salió más ronca de lo que pretendía, cargada de preocupación y del inicio de una rabia fría. No respondió de inmediato. Se dejó caer en el borde del sofá, moviéndose con cuidado como si todo su cuerpo le doliera. Apoyó los codos en las rodillas y dejó caer la cabeza hacia adelante, con las manos entrelazadas tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. Cuando por fin habló, su voz era apenas un susurro roto y áspero que me apretó el pecho. Son los hermanos de Kristen, dijo simplemente. Blake y Craig. Se me cayó el estómago. Los conocía de lejos. Tipos ruidosos, dominantes, que acaparaban todas las reuniones familiares, que hablaban por encima de todos y actuaban como si fueran dueños del espacio que ocupaban. Blake era el mayor, unos 35
25 años. Trabajaba en dirección de obras. Craig, el menor, rondaba los 30 y hacía algo en ventas. Los dos tenían esa confianza agresiva que da el no haber sido nunca puesto en su sitio de verdad. Siempre pensé que eran de esos que se soportan porque toca, no porque apetezca. Pero esto era otra liga. Durante las siguientes 2 horas, Ethan me lo contó todo. La historia salió a trozos, con la voz quebrada y las manos temblando mientras describía lo que llevaba ocurriendo el último año. Empezó siendo poco, explicó. Un empujón por aquí, una palabra dura por allá, siempre disfrazado de juego entre hombres, siempre quitándole hierro como si fuera una broma de cuñados. Me ridiculizaban en las cenas familiares, menospreciaban mi trabajo en marketing, me llamaban blando, débil, poco hombre para su hermana. Kristen a veces se reía con ellos o, peor aún, no decía nada y miraba para otro lado mientras me desmontaban pedazo a pedazo. Ethan pensó que podría aguantarlo. Creyó que si agachaba la cabeza, callaba y demostraba de alguna forma que valía, al final lo dejarían en paz. Pero fue a peor. Empezaron a presentarse en casa sin avisar. Entraban como Pedro por su casa, cogían comida de la nevera, cambiaban de canal la tele y dejaban claro que Ethan no pintaba nada en su propia casa. Lo observaban cuando Kristen no estaba, probando límites, apretando más cada vez. Una noche, hace unos 6 meses, Blake lo empujó contra la pared cuando Ethan les pidió educadamente que se fueran porque Sophie intentaba dormir arriba. Intentó mantener el tipo, poner unos límites básicos. Ahí ocurrió la primera paliza de verdad. Lo acorralaron en el garaje un sábado por la tarde. Le dijeron que estaba avergonzando a la familia, que tenía que aprender cuál era su sitio. Craig lo sujetó mientras Blake le daba metódicamente, con frialdad, como quien imparte una lección en vez de perder los nervios. Le advirtieron que no se lo contara a nadie, sobre todo a Kristen, que nadie le creería de todos modos, y que si lo convertía en un problema, se encargarían de que lo perdiera todo, su matrimonio, su hija, su reputación, lo pintarían de inestable, violento, mentiroso, y como eran los hermanos de Kristen, y la familia siempre cerraba filas con los suyos, Ethan sabía que podían hacerlo. Había visto cómo los padres de Kristen, Frank y Patricia, adoraban a Blake y Craig, como para ellos nunca hacían nada mal. Así que cayó, aguantó los golpes, las amenazas y la humillación, e intentó sobrevivir. Las palizas se hicieron más frecuentes. Blake aparecía mientras Kristen estaba trabajando. Entraba a la fuerza y usaba a Ethan de saco de boxeo para descargar lo que le diera ese día. Craig se unía a veces, sujetándolo mientras Blake lo molía a palos. Eran cuidadosos. Casi siempre golpes al cuerpo que se podían esconder bajo la ropa, moratones en la cara de vez en cuando que Ethan justificaba como accidentes laborales o torpezas en casa. Kristen veía los moratones, pero aceptaba las explicaciones sin más. Quizá no quería ver la verdad, quizá era ciega voluntaria a lo que hacían sus hermanos. El caso es que nunca insistió, nunca exigió respuestas de verdad, nunca decidió proteger a su marido antes que mantener la paz con su familia. Lo peor, me contó Ethan, era cómo usaban a Sophie de rehén. Hacían amenazas veladas sobre lo que podría pasarle a una niña pequeña si su padre no andaba con cuidado. Hablaban de batallas por la custodia, de cómo los jueces siempre favorecen a la madre, de lo fácil que sería hacer que Ethan pareciera un padre no apto. Esas amenazas lo tenían paralizado, atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Tengo miedo todo el tiempo, admitió con la voz rota. Miedo a que vayan a más, miedo a que le hagan daño a Sophie, miedo a que Kristen los elija a ellos si la obligo a escoger bando. Me siento como si me ahogara y no veo salida. Entonces me miró, con los ojos enrojecidos y desesperados, y me pidió ayuda. No una ayuda vaga para algún día. La necesitaba ya. Dijo que tenía que desaparecer un tiempo, alejarse, respirar y pensar qué hacer, pero no podía irse y punto. Blake y Craig irían a por él, o peor, descargarían su frustración con Sophie. Necesitaba que alguien ocupara su lugar. Solo un tiempo, lo suficiente para ganar margen. Y como éramos gemelos, como toda la vida nos habían confundido, como nadie fuera de la familia cercana podía diferenciarnos si no miraba con lupa, pensó que quizá yo podría hacerlo. Me estaba pidiendo que me convirtiera en él, que entrara en su vida, llevara su cara y soportara lo que él había estado soportando mientras él se escabullía a
algún lugar seguro a curarse. Cualquier persona sensata habría dicho que no. El plan era una locura, peligroso y, como poco, legalmente dudoso. Pero yo no dije que no. Miré a mi hermano, mi gemelo, mi otra mitad, la persona con la que había compartido útero y que me conocía mejor que nadie en el mundo, y vi lo roto que estaba. Vi los moratones, el miedo y el agotamiento grabados en cada línea de su cara. No podía dejar que volviera solo a esa casa. No podía permitir que esos hombres siguieran haciéndole daño hasta que no quedara nada de él. Así que dije que sí, le dije que lo haría, que cambiaría de lugar con él, que me metería en su vida, que enfrentaría a sus verdugos y le daría el tiempo que necesitaba para escapar. Pero además decidí que Blake y Craig pagarían por lo que habían hecho. No solo sobreviviría en su lugar, tendería una trampa, recopilaría pruebas, expondría su crueldad y desmantelaría el poder que tenían sobre él. Les daría una lección que nunca olvidarían. Los siguientes 3 días los pasamos planeando cada detalle con precisión militar. Me instalé temporalmente en el apartamento de Ethan mientras preparábamos todo, usando mi condominio como base para el equipo y la documentación que necesitaríamos. Ethan me explicó hasta el último detalle de las rutinas que formaban su día a día, desde cómo se ataba los zapatos hasta la ruta exacta que tomaba para ir al trabajo, evitando ciertas calles porque le generaban estrés por las mañanas. Me enseñó fotos y videos discretos de su puesto de trabajo. Memoricé los nombres de sus compañeros. David, el del cubículo de al lado que siempre quería hablar de deportes. Linda, de contabilidad, que traía galletas caseras los viernes. Su jefa Jennifer, que tenía expectativas irreales sobre los plazos. Aprendí las campañas de marketing en curso. Me familiaricé con los clientes que llevaba. Estudié la jerga del sector que usaba a diario. Las noches las dedicamos a entender su vida familiar. Ethan me puso vídeos de Sophie cenando, jugando, preparándose para dormir. Estudié cómo interactuaba con ella, las voces concretas que ponía para cada personaje de sus cuentos, cómo contaba hacia atrás desde 5 cuando ella hacía tiempo para no acostarse, cómo celebraba cada nuevo dibujo. Últimamente, Sophie estaba obsesionada con los dinosaurios, sobre todo con los velociraptores, y le encantaba dibujar escenas elaboradas de ellos en la selva. Tenía un triceratops de peluche llamado Señor Pisotón que iba con ella a todas partes. Kristen era más complicada. Ethan me explicó cómo le gustaba el café. 2 azúcares, un chorrito de nata, servido en la taza azul que le regalaron sus padres. Trabajaba de coordinadora de facturación en una consulta médica del centro. Solía salir de casa a las 7:30 y llegaba sobre las 17:15. Odiaba hablar de trabajo en casa. Prefería ver reality shows por la noche y había cogido la costumbre de hacer scroll en el móvil en vez de mantener una conversación de verdad. No siempre fue así, dijo Ethan una noche en voz baja. Cuando nos casamos hablábamos durante horas. Hacíamos planes, soñábamos con el futuro, pero en algún momento empezó a alejarse. Creo que fue cuando sus hermanos comenzaron a aparecer más. Me fue eligiendo a ellos poco a poco, hasta que apenas quedó nada de nosotros. El matrimonio llevaba al menos 2 años erosionándose, explicó. Pequeños momentos de desconexión que, sumados, habían terminado por romperlo todo. Kristen priorizaba las opiniones de sus hermanos por encima de los sentimientos de Ethan. Desestimaba sus preocupaciones sobre su comportamiento intrusivo, hacía bromas a su costa cuando ellos se burlaban de él y lo trataba como una simple broma entre hermanos en lugar del menoscabo sistemático que en realidad era. Sobre todo, Ethan me explicó con doloroso detalle la dinámica con Blake y Craig. Blake solía aparecer los miércoles por la tarde, a veces los jueves por la tarde si había pedido el día libre en el trabajo. Entraba sin llamar, usando la llave que Kristen le había dado durante el primer año de su matrimonio. Inmediatamente establecía su dominio. Se servía comida, comentaba el estado de la casa, hacía preguntas intrusivas sobre sus finanzas o su matrimonio. La intimidación física empezaba de forma sutil. Se ponía demasiado cerca, acorralaba a Ethan durante las conversaciones. Lo tocaba de manera agresiva, disfrazada de palmaditas amistosas en el hombro que en realidad dolían lo justo. Si Kristen no estaba en casa,
Blake escalaba, lo empujaba contra las paredes, le agarraba la camisa por el cuello, se le ponía en la cara mientras le amenazaba con lo que pasaría si alguna vez se quejaba a Kristen de sus visitas. Craig era distinto, más calculador. Aparecía los fines de semana, normalmente los sábados por la mañana, cuando Kristen llevaba a Sophie a casa de sus padres unas horas. Traía comida para llevar, se mostraba amistoso al principio y luego iba pasando poco a poco al modo interrogatorio. Preguntaba por el rendimiento laboral de Ethan, su sueldo, sus planes de jubilación, su suficiencia como marido y padre. Cada pregunta estaba diseñada para minar y rebajar. Craig fue el primero que amenazó a Sophie, me dijo Ethan con la voz temblando al recordarlo. Lo soltó como si hablara del tiempo. Solo mencionó lo fácil que sería que a una niña le ocurriera un accidente. Qué tragedia sería si le pasara algo porque su padre no era capaz de protegerla adecuadamente. Sonrió mientras lo decía. Nathan sonrió como si disfrutara viendo cómo yo me daba cuenta de lo impotente que estaba. Ambos hermanos tenían llaves. Ambos se sentían con derecho a presentarse cuando quisieran. Y ambos le habían dejado clarísimo a Ethan que si alguna vez le contaba a Kristen toda la verdad sobre lo que estaba pasando, se asegurarían de que lo perdiera todo. Ya habían planeado la estrategia. Dirían que Ethan estaba mentalmente inestable. Presentarían las inevitables heridas defensivas como prueba de que era violento. Se pintarían a sí mismos como hermanos preocupados que solo querían proteger a su hermana de un marido maltratador. Era una campaña calculada de terror y se estaban saliendo con la suya porque Ethan estaba paralizado por el miedo a perder a Sophie y porque nadie en la familia de Kristen le creería a él antes que a sus hermanos. Instalé cámaras ocultas por toda la casa, pequeños dispositivos diseñados para parecer objetos cotidianos, un reloj en la repisa de la chimenea, un cargador de móvil en la encimera de la cocina, un detector de humo en el pasillo. Todos grababan de forma continua a un almacenamiento en la nube al que solo yo tenía acceso. Compré un pequeño grabador de audio que parecía un bolígrafo y lo llevaba en el bolsillo de la camisa siempre que estaba en casa. Documenté todo, los moratones que Ethan ya tenía, su relato de incidentes anteriores, copias de los informes médicos de una visita a urgencias en la que había dicho que se había caído por las escaleras. Al cuarto día hicimos el cambio. Ethan se cortó el pelo para que coincidiera con el estilo un poco más largo que yo llevaba. Intercambiamos ropa, carteras, móviles, llaves. Lo llevé en coche a una cabaña apartada que había alquilado a 3 horas al norte de Seattle. Lo ayudé a instalarse con comida y provisiones para una estancia prolongada. El lugar no tenía ninguna conexión con ninguno de los dos. Lo pagué en efectivo, lo suficientemente aislado como para que pudiera descomprimir sin estar mirando constantemente por encima del hombro. Quédate aquí, le dije mientras estábamos en el pequeño salón de la cabaña. Descansa, cúrate, procesa todo esto. Yo me encargaré de Blake y Craig. Documentaré todo lo que hagan y cuando tenga pruebas suficientes, los destruiremos legalmente. Ethan me miró con una expresión que no supe interpretar del todo. Gratitud mezclada con culpa y con algo parecido a la esperanza. No sé cómo agradecerte esto. No tienes que agradecerme nada. Eres mi hermano. Ahora ve a darte una ducha larga. Duerme en una cama donde te sientas seguro y déjate curar. Pasaré a verte cada pocos días. Volví a Seattle esa misma tarde y me instalé en la casa de Ethan. Kristen estaba trabajando y Sophie en la guardería. Recorrí las habitaciones, familiarizándome con el espacio, la distribución, los pequeños detalles que me ayudarían a mantener la ilusión. Fotos familiares en las paredes, dibujos de Sophie pegados en la nevera con imanes, las gafas de leer de Kristen sobre la mesa del salón. Cuando Kristen llegó esa noche con Sophie, yo estaba en la cocina preparando la cena. Espaguetis con salsa de carne, uno de los platos habituales de Ethan entre semana. Había practicado su lenguaje corporal delante del espejo, los hombros ligeramente encorvados. La forma en que había aprendido a hacerse más pequeño, menos amenazante, menos visible. «Hola», dije cuando entraron, manteniendo la voz neutra y nivelada. «Hola», respondió ella, apenas mirándome mientras dejaba el bolso y ayudaba a Sophie a quitarse la chaqueta. El tráfico estaba imposible. «Sophie, ve a lavarte las manos para la cena». La niña de 4 años salió corriendo hacia el baño y Kristen se movió por la cocina con la eficiencia practicada de quien repite los mismos gestos todos los días. No pareció notar nada diferente en mí. ¿Por qué iba a hacerlo? Estaba haciendo un trabajo excelente interpretando a Ethan, la versión abatida y cautelosa en la que se había convertido. Esa primera noche transcurrió sin incidentes graves. Le leí a Sophie su cuento antes de dormir.
Un libro sobre un velociraptor que quería ser bailarina, haciendo las voces de todos los dinosaurios exactamente como Ethan me había enseñado. Sophie se reía con los ridículos pasos de baile del T-Rex y abrazó fuerte al señor Stompy cuando la arropé. Me miró con absoluta confianza y el peso de lo que estaba haciendo me golpeó con fuerza. Esta niña pequeña dependía de que su padre la protegiera y yo tenía que mantener la ilusión a la perfección para mantenerla a salvo. Kristen vio la tele en el salón mientras yo fregaba la cocina, limpiando metódicamente las encimeras y cargando el lavavajillas exactamente como Ethan decía que lo hacía todas las noches. Apenas me dirigió la palabra, absorta en un reality sobre ricas amas de casa peleándose por el catering. Nos acostamos sin apenas hablar. Dormí en la habitación de invitados alegando que tenía un resfriado y no quería contagiarla. Una excusa que Ethan había sugerido porque sabía que a Kristen le daban mania a los gérmenes y aceptaría la separación sin dudar. La habitación de invitados se convirtió en mi centro de operaciones. Cuando Kristen se dormía, revisaba las grabaciones del día, tomaba notas detalladas, hacía copias de seguridad en varios almacenamientos en la nube. Creé una hoja de cálculo para seguir cada incidente, cada amenaza, cada momento que pudiera servir como prueba. Fechas, horas, personas presentes, palabras exactas, acciones físicas, todo documentado con la precisión que normalmente aplicaba a proyectos de ingeniería. Blake apareció el miércoles por la noche, puntual como un reloj. Llegué del trabajo sobre las 6, calentando sobras en el microondas cuando oí su llave en la cerradura. Entró como si la casa fuera suya, sin llamar ni anunciarse. Fue directo a la cocina y cogió una lata de refresco de la nevera sin pedir permiso. «Hola, campeón», dijo con ese tono condescendiente del que Ethan me había advertido. Blake era grande, 1,88, unos 100 kilos, todo músculo de gimnasio más que de fuerza funcional. Tenía ese andar fanfarrón de quien nunca ha sido desafiado de verdad, que había pasado toda la vida saliéndose con la suya, intimidando, porque era más grande y más ruidoso que los demás. Día duro en la oficina moviendo papeles, bajé la mirada, interpretando el papel que Ethan había encarnado durante más de un año. Largo, muchas reuniones. Sí, reuniones. Blake soltó una carcajada como si fuera lo más gracioso que había oído en todo el día. Debe de ser durísimo estar sentado en salas de reuniones hablando de estrategias de marketing mientras los hombres de verdad hacemos trabajo de verdad. Mi equipo vertió hoy los cimientos de un edificio de oficinas de 3 plantas. Construimos algo real, ¿sabes? Algo que de verdad dura. El mensaje era claro. La carrera de Ethan no valía nada. Su trabajo era inútil. Era menos hombre por no hacer trabajo físico. No respondí. Me centré en el plato de cazuela recalentada. Blake dio una vuelta alrededor de la isla de la cocina, invadiendo mi espacio, acorralándome contra la encimera. Así era como siempre empezaba. Me había explicado Ethan. Pequeñas provocaciones para probar límites y reforzar la jerarquía. ¿Kristen trabaja hasta tarde otra vez?, preguntó con tono de saber ya la respuesta. Llegará sobre las 7. Bien, bien. No querríamos que viera a su marido siendo tan patético perdedor, ¿verdad? Me empujó el hombro. No lo suficientemente fuerte como para doler de verdad, pero sí lo suficiente como para intimidar. Estás avergonzándola. Mi hermana merece algo mejor que un blandengue friki del marketing que no sabe defenderse. Podría haberse casado con cualquiera y se conformó contigo. El grabador de mi bolsillo captaba cada palabra con nitidez perfecta. La cámara disfrazada de reloj de cocina grababa en alta definición. La postura agresiva de Blake, la invasión de mi espacio personal, su mano en mi hombro. Lo dejé seguir con su rutina, absorbiendo los insultos, respondiendo con el lenguaje corporal sumiso que él esperaba. Hombros caídos, mirada baja, respuestas verbales mínimas que no provocaran más agresividad. Blake pasó unos 20 minutos estableciendo su dominio. Criticó todo: la limpieza de la cocina, la comida que estaba comiendo, mi ropa de trabajo, mi postura, mi mera existencia. Cada insulto estaba pensado para erosionar la autoestima, para reforzar la idea de que Ethan no valía nada y debía estar agradecido de que Blake y Craig lo toleraran. Cuando el coche de Kristen entró en el camino de acceso, la actitud de Blake cambió al instante. Se volvió amistoso, jovial, el hermano preocupado que solo pasaba a ver cómo estaba la familia de su hermana. Me revolvió el pelo en un gesto que a un observador externo podría parecerle afectuoso, pero que en realidad
Era otra afirmación de dominio, tratándome como a un niño que necesitaba su aprobación. Buena charla, campeón, dijo lo bastante alto para que Kristen lo oyera al entrar. Solo me aseguraba de que cuidaran bien de mi hermana. La familia tiene que cuidarse, ¿no? Kristen le sonrió, ajena o deliberadamente ciega a lo que acababa de pasar. Gracias por pasar, Blake. ¿Te quedas a cenar? No, tengo planes, pero nos vemos el fin de semana en casa de mamá y papá. Me lanzó una mirada de advertencia al salir, un recordatorio silencioso de que mantuviera la boca cerrada. Después me senté a la mesa con Kristen y Sophie, interpretando al marido y padre abatido, mientras catalogaba mentalmente todo para el futuro enfrentamiento. Sophie parloteaba sobre su día en la guardería, algo de pintar con los dedos y una amiga que había llevado galletas para todos. Escuché y respondí adecuadamente, manteniendo la ilusión mientras el grabador seguía documentando cada momento de mi vida transformada. Esa noche, cuando Kristen y Sophie dormían, revisé las grabaciones. Eran perfectas. Vídeo nítido de la agresión de Blake, audio impecable de cada insulto y amenaza. Lo añadí a mi archivo de pruebas, organizando todo cronológicamente, creando un relato imposible de negar o desestimar. Repetí el mismo patrón durante 7 semanas. Blake aparecía 2 veces por semana, a veces solo, a veces con Craig. Entraban con sus llaves, se burlaban de mí, me empujaban, de vez en cuando escalaban a violencia real. Yo lo documentaba todo, cada insulto, cada empujón, cada puñetazo. Las cámaras lo captaban todo en alta definición. Craig era distinto a Blake, menos abiertamente agresivo, pero más calculador. Hacía amenazas sobre Sophie, hablaba de lo fácil que sería demostrar que yo era un padre incompetente. Describía con detalle lo que podría pasar en una batalla por la custodia. Esas grabaciones eran especialmente demoledoras, mostraban premeditación y abuso psicológico. La violencia física escaló en la 4ª semana. Blake llegó enfadado por algo del trabajo y se desquitó conmigo en el garaje. Craig me sujetó los brazos mientras Blake me daba una paliza. Golpes al cuerpo sobre todo, algunos en la cara que no pude bloquear. Lo dejé pasar, apretando los dientes, centrado en el grabador del bolsillo y en la cámara que había escondido en el techo del garaje. Kristen vio los nuevos moratones esa noche. Yo estaba en el baño evaluando los daños cuando ella entró. Por un momento, pensé que por fin iba a hacer las preguntas correctas, que por fin elegiría ver lo que realmente estaba pasando. Pero en lugar de eso, solo suspiró y dijo, tienes que ser más cuidadoso. Esa respuesta me lo dijo todo sobre su complicidad. No estaba participando activamente en el abuso, pero lo estaba permitiendo con una ceguera deliberada. Había elegido la mentira cómoda por encima de la verdad incómoda. Para la semana 6 ya tenía docenas de horas de grabaciones de vídeo y audio. Blake y Craig me habían agredido 7 veces. Habían proferido innumerables amenazas y mostrado un patrón claro de abuso sostenido. Tenía pruebas suficientes para hundirlos legalmente. Solo necesitaba tender la trampa. La planeé con cuidado. Los padres de Kristen celebraban su 40 aniversario de bodas y toda la familia se reuniría para una cena en su casa. Era la oportunidad perfecta. Todos en un mismo lugar, sin escapatoria para Blake y Craig. Máxima exposición para sus crímenes. Le conté mi plan a Ethan durante nuestra llamada nocturna habitual. Al principio dudó, preocupado por la posibilidad de violencia, pero lo convencí de que era el modo más seguro. Exposición pública con testigos y toda la documentación lista para entregar a las autoridades. La noche anterior a la cena del aniversario, lo preparé todo. Edité el vídeo más contundente con los fragmentos más demoledores. Organicé las grabaciones de audio en orden cronológico. Recopilé informes médicos y fotografías de las lesiones. Grabé copias en varios pendrives. Subí todo a almacenamiento en la nube seguro y preparé paquetes para la policía, para la familia de Kristen y para el abogado de divorcio de Ethan. Sí, ya había contratado uno para él. El sábado por la tarde llegué a casa de Frank y Patricia con Kristen y Sophie. El lugar estaba lleno. Familia ampliada y amigos, unas 40 personas en total. Blake y Craig ya estaban allí, en el salón, entonces con una copa en la mano, contando alguna anécdota que hacía reír a todos. Cuando me vieron entrar, Blake sonrió con sorna y soltó un comentario sobre que al fin me había dignado aparecer. Craig murmuró algo a su amigo que los hizo reír a los dos. No tenían ni idea de lo que les esperaba. La cena fue la típica reunión familiar. Demasiada comida, conversaciones cruzadas, Frank contando historias de los primeros años de su matrimonio mientras Patricia sonreía a su lado. Yo interpreté mi papel a la perfección, callado, con la cabeza baja, siendo la versión disminuida de Ethan que todos esperaban. Después
Después del postre, Frank se levantó para dar un discurso agradeciendo a todos su presencia. Cuando terminó, me levanté yo también. La sala se quedó en silencio, desconcertada. Esto no estaba en el programa. También me gustaría decir algo, anuncié, manteniendo la voz firme, sobre la familia y lo que significa proteger a las personas que amas. Kristen me lanzó una mirada de advertencia, claramente incómoda porque yo atrajera la atención. Blake y Craig intercambiaron miradas, seguramente pensando que iba a hacer el ridículo. Saqué un pequeño mando a distancia y lo apunté al televisor colgado en la pared del comedor. Había hablado antes con Frank para conectar un portátil, diciéndole que quería mostrar fotos familiares. Aceptó sin preguntar. Durante las últimas 7 semanas, continué mientras la pantalla cobraba vida, he estado documentando algo que ha estado ocurriendo en esta familia, algo que todos los presentes necesitan ver. Empezó el primer vídeo. Blake entrando sin permiso en casa de Ethan y comenzando inmediatamente su ataque verbal. El audio era cristalino. Cada insulto, cada amenaza, perfectamente capturado. La sala se quedó en absoluto silencio. Patricia soltó un jadeo. La cara de Frank se puso roja. Kristen palideció. Blake intentó levantarse, pero su padre le ladró que se sentara y mirara. El montaje continuó. 7 semanas de abuso condensadas en una devastadora presentación de 12 minutos. Blake empujándome contra las paredes. Craig sujetándome mientras Blake golpeaba. Ambos profiriendo amenazas explícitas contra Sophie, contra la vida de Ethan si alguna vez hablaba. Las imágenes eran irrefutables, con fecha y hora, rostros perfectamente visibles. Algunas mujeres empezaron a llorar. Frank parecía a punto de sufrir un infarto. Blake y Craig permanecieron congelados, sus caras pasando por la sorpresa, la rabia y finalmente el miedo al comprender la magnitud de lo que veían. Cuando terminó el vídeo, el silencio fue ensordecedor. Me quedé de pie frente a 40 testigos y dije, Blake y Craig han estado maltratando sistemáticamente a Ethan durante más de un año. Lo han golpeado, amenazado, aterrorizado a su hija y convertido su hogar en una prisión. Y todos en esta familia lo han permitido. Blake estalló, levantándose de la silla con la cara desencajada. Eso no puedes. Esto está sacado de contexto. ¿Contexto? Repetí con calma. Por favor, explícame el contexto en el que está bien golpear al marido de tu hermana y amenazar a una niña de 4 años. Craig intentó otra táctica, volviéndose hacia sus padres con desesperación. Papá, esto es una locura. Se lo está inventando. ¿Solo qué? Lo interrumpí. ¿Solo aterrorizando a alguien durante un año? ¿Solo cometiendo varios delitos, incluyendo agresión, lesiones, amenazas terroristas y allanamiento de morada, todo lo cual he documentado y denunciado a la policía? Entonces revelé la segunda parte del plan. 2 agentes uniformados entraron por la puerta principal. Los había contactado antes, les había explicado la situación y entregado pruebas preliminares. Habían aceptado esperar durante la cena hasta mi señal. Los agentes se acercaron a Blake y Craig y les informaron que quedaban detenidos por agresión, lesiones, amenazas criminales y acoso. Blake empezó a gritar sobre abogados y acusaciones falsas. Craig se quedó pálido y en silencio. Ambos fueron esposados mientras sus padres miraban horrorizados, mientras amigos y familia se quedaban petrificados, mientras Kristen sollozaba en un rincón. Cuando los sacaban, Blake se giró hacia mí con odio puro en los ojos. Te vas a arrepentir de esto. Os vamos a destruir en los tribunales. Os vamos a quitar todo. Lo miré con calma y dije, ya intentasteis destruir a alguien durante más de un año. Intentasteis romperlo para que se sintiera impotente e inútil, pero ya no soy vuestra víctima. La cara de Blake se quedó en blanco ante esa última frase, pero antes de que pudiera procesarla, los agentes lo arrastraron hacia la puerta. Los 2 hermanos fueron metidos en coches patrulla y se los llevaron. La casa quedó de repente mucho más silenciosa. Solo se oía el suave llanto de Patricia y el incómodo movimiento de los demás. Me volví hacia los invitados que quedaban. Creo que es hora de que todos se vayan. Si alguien quiere copias de las pruebas para entender lo que ha estado pasando, puedo proporcionárselas. Si no, por favor, váyanse. La mayoría no pudo irse lo bastante rápido. Condolencias torpes, disculpas o simplemente huida en shock. Patricia se acercó antes de marcharse,
con lágrimas corriéndole por la cara. Lo siento mucho, dijo con la voz rota. No lo sabía. No sabía que estaban haciendo esto. La miré y vi horror genuino en sus ojos. Quizás no sabías hasta qué punto, respondí, pero había señales. Hubo momentos en que podrías haber preguntado. Podrías haberte preguntado por qué tu yerno parecía cada vez más asustado y hundido. Esas señales estaban ahí. Todos elegisteis no verlas. Asintió, llorando más fuerte, y se fue con Frank, que todavía no había dicho una palabra. Pronto solo quedamos Kristen y yo en el salón. Ella estaba sentada en el sofá, con la cara manchada de llorar, y me miró con algo parecido al odio. ¿Cómo has podido hacer esto a mi familia?, preguntó con voz temblorosa. Vamos a perderlo todo por tu culpa. Me senté frente a ella, de repente agotado, mientras la adrenalina que me había sostenido empezaba a desvanecerse. Kristen, tus hermanos han estado golpeando a tu marido durante más de un año. Aterrorizaron a tu hija, convirtieron tu casa en un lugar de miedo y violencia, y tú lo permitiste, los habilitaste. Elegiste su aprobación antes que la seguridad de tu familia. Esto no ha pasado por mí. Ha pasado por las decisiones que tú y tus hermanos tomasteis una y otra vez. Negó con la cabeza, aún en la negación, pero solo estaban siendo protectores, asegurándose de que me tratabas bien. Solté una risa amarga. ¿Protegiéndote de qué? ¿De un marido que te quería y deseaba construir una vida contigo? No te estaban protegiendo, Kristen. Te estaban controlando y estaban maltratando a él, y tú lo permitiste porque era más fácil que enfrentarte a ellos. Me levanté y le dije que los papeles del divorcio se presentarían esa misma semana, que Ethan pediría la custodia exclusiva de Sophie y que debería buscarse un abogado. Me miró confundida, empezando a preguntar algo, y entonces decidí decirle la verdad. No soy tu marido, dije con claridad. Soy su hermano gemelo, Nathan. Ethan vino a mí hace 7 semanas, cubierto de moratones, aterrorizado, destrozado. Me pidió que cambiáramos de lugar para poder escapar y sanar. Así que entré en su vida y ocupé su lugar. He estado viviendo aquí, recibiendo el abuso que él recibía, documentando todo, construyendo un caso para destruir a los hombres que lo estaban destruyendo a él. Vi cómo su rostro pasaba por la confusión, la incredulidad, el shock y finalmente la comprensión. Tú no eres su hermano. Todo este tiempo, todo lo que le habéis hecho a Ethan durante las últimas 7 semanas, me lo habéis hecho a mí, continué. Cada golpe, cada insulto, cada momento de crueldad, lo asumí por él y lo grabé todo. Tu marido está a salvo, lejos de ti y de tus hermanos. Ha estado sanando mientras yo recogía pruebas para que Blake y Craig paguen por lo que han hecho. Me miró un largo rato y vi cómo algo se rompía detrás de sus ojos. El último pedazo de negación haciéndose añicos. Luego, hundió la cara entre las manos y sollozó. No sentí ninguna compasión. Le dije que me quedaría esa noche en la casa, pero que probablemente ella debería irse a casa de sus padres. Subí a la habitación de invitados que había estado usando. Detrás de mí la oí llorar, pero cerré la puerta y la dejé fuera. Estaba hecho. Los había expuesto. Había tendido la trampa y habían caído de lleno. Todo lo demás se desarrollaría a partir de ahí. Los procesos legales, las consecuencias, la reconstrucción. Saqué el móvil y llamé a Ethan a la cabaña. Contestó al primer timbre con la voz tensa por la ansiedad. Le conté todo: la cena, las pruebas, las reacciones, el arresto de Blake y Craig, la complicidad de Kristen al descubierto, que por fin había terminado. Estuvo en silencio un largo rato. Luego le oí llorar, grandes sollozos de alivio y liberación. Gracias, dijo cuando pudo hablar. Gracias. No sé cómo agradecértelo nunca lo suficiente. No tienes que agradecerme, le dije. Eres mi hermano. Lo volvería a hacer sin dudar. Quédate en la cabaña unos días más mientras las cosas se calman. Luego podrás volver a casa, a tu nuevo apartamento. Ya le había ayudado a conseguir un piso de un dormitorio al otro lado de la ciudad, lejos de Kristen y su familia. Un nuevo comienzo donde pudiera reconstruir su vida y tener un espacio seguro para Sophie durante las visitas. Hablamos un rato más, los dos procesando todo, agotados y aliviados, aún luchando por creer que realmente había terminado. Después de colgar, me quedé sentado en la silenciosa habitación, sintiendo cómo me dolían los moratones, cómo el cansancio se instalaba en mis huesos, y me permití respirar. El desenlace legal se desarrolló durante los meses
meses siguientes. Blake y Craig fueron acusados de múltiples delitos graves: agresión en segundo grado, amenazas criminales, acecho y acoso. Las pruebas eran abrumadoras. Ambos acabaron aceptando acuerdos para evitar el juicio. Blake recibió 18 meses en la cárcel del condado más 3 años de libertad condicional. Craig, 14 meses más libertad condicional. A ambos se les prohibió cualquier contacto con Ethan o Sophie de forma indefinida. El divorcio de Ethan y Kristen se finalizó 4 meses después. Él obtuvo la custodia física exclusiva de Sophie. Kristen, solo visitas supervisadas. El juez que revisó todas las pruebas quedó horrorizado por cómo ella había facilitado el abuso y lo dejó claro en su fallo. Ethan era el progenitor estable y protector. Los padres de Kristen, Frank y Patricia contactaron con Ethan después. Se disculparon profusamente. Dijeron que estaban avergonzados de sus hijos y de su propia ceguera. Querían mantener relación con Sophie si Ethan lo permitía. Él aceptó visitas supervisadas, reconociendo que eran los abuelos de la niña y parecían sinceramente arrepentidos. En cuanto a mí, volví a mi apartamento y a mi vida normal. Los moratones sanaron, el dolor desapareció, pero la experiencia me cambió de formas que aún estoy procesando. Ahora entiendo más profundamente lo que significa estar verdaderamente vulnerable, atrapado en una situación donde pedir ayuda parece imposible. Si te ha gustado esta historia, por favor dale al botón de suscripción. Ayuda mucho al canal y nos permite seguir trayéndote más y mejores relatos. Gracias.